Luz de América, Carita de Dios, Arrabal del Cielo, primer patrimonio de la humanidad, mi Quito. La flor del continente, no me caben las palabras para referirte. Eres tan bella con detalles y leyendas de tu andar, que se me hace imposible olvidarte. En tus calles me deslizo despacito. Eres llena de misticismo en cada rincón. Pero si una calle te describiera, sería la de las 7 Cruces, o mejor conocida como García Moreno. Porque esta guarda la historia, el pasado y el presente de ti, hermosa ciudad. Hoy, en este documental, hablaremos de la calle de las 7 Cruces como un elemento fundamental del patrimonio histórico de Quito y del Ecuador, así como su impacto social, económico, religioso, cultural y la conexión emocional que mantiene la calle con todos los ecuatorianos. La emblemática calle García Moreno guarda mucha historia consigo. Es guardadora de secretos, espectadora de protestas y muertes, admiradora de artistas y de sus obras, compañera de lágrimas y de trabajo, testigo de acontecimientos importantes, narradora de la historia viva ecuatoriana. El trazado de la calle actual se fue perfilando conforme los conquistadores españoles rellenaban varias quebradas que cortaban un antiguo sendero sagrado inca, mismo que durante siglos había unido los templos rituales de las dos principales deidades adoradas en la ciudad aborigen. Ñahuira, dedicado a Inti, dios sol en la colina de El Panecillo, y Huanacauri, dedicado a Mamaquilla, diosa luna en la colina de San Juan. En el siglo XVI fue denominada las 7 Cruces debido a que los conventos e iglesias católicas que se ubicaron sobre ella levantaron con los años varias cruces de piedra que servían como altares populares durante las celebraciones del Corpus Christi de cada año. Estas eran adornadas con telas y brocados, pero también estas fueron puestos ahí para que los fieles españoles, mestizos, indígenas, no se olviden de su fe, ya que en la calle existían muchas cantinas. Cuando la semilla independentista empezó a germinar en el territorio de la Real Audiencia de Quito durante los últimos años del siglo XVIII, uno de sus más importantes gestores, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, colgó telas en las 7 cruces de la calle con la leyenda: felicidad y gloria conseguiremos, al amparo de la cruz seremos libres. Lo cual hizo que las cruces se conviertan en los primeros pasquines o grafitis que reivindicaban una posición ideológica de los quiteños. Fue renombrada como Carrera o Calle García Moreno a finales del siglo XIX, en homenaje al presidente Gabriel García Moreno, quien en 1875 murió asesinado en la misma calle, frente al Palacio de Carondelet. La calle García Moreno, o de las 7 Cruces, tiene 1.5 kilómetros de largo y recorre en su totalidad el centro histórico de la ciudad de Quito, entre las calles Julio Matobelle, en el barrio de San Juan Norte, y Lambato, en el barrio de San Roque Sur. A partir de la calle Ambato, la vía Carrózal se transforma en una escalinata que asciende por la colina de El Panecillo, hasta los pies del monumento de la Virgen de Quito. Entonces, ¿qué les parece si empezamos este recorrido desde el norte hacia el sur, acompañados de las 7 cruces coloniales y demás sitios históricos que ésta posee? La primera edificación que se evidencia es la iglesia de Santa Bárbara, que se encuentra ubicada exactamente en la calle García Moreno y Manabí, y tiene un diseño de finales del siglo XIX, a pesar de que sus cimientos datan de inicios de la llegada de los españoles. Fue construida en lo que fue la quebrada Pilchuaico, o de Sanguña, en donde se ubicaron el primer grupo de españoles que llegó a Quito, como la casa de Sebastián de Benalcázar. Originalmente, la iglesia de Santa Bárbara fue un humilladero, lugar en donde se efectuaron las primeras misas de los españoles. Solo posteriormente, a finales de la década de 1560, se convirtió en iglesia parroquial. Durante los primeros años de fundada la ciudad de Quito, los conquistadores buscaron la protección de la patrona de las luchas en contra de los bárbaros e infieles, por la sustitución de la barbarie por el cristianismo, Santa Bárbara, mediante la construcción de una iglesia en su honor. Sobre la plazoleta de características sencillas, los españoles colocaron desde inicios de la época colonial una pila a la que llegaba agua de un viejo canal prehispánico. Y junto a la iglesia se erigió una cruz de piedra, a la que le siguieron otras 6 delante de cada templo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la cruz fue retirada y se colocó en su lugar una pila de bronce, donada por un vecino adinerado. Pero a finales del siglo XX, en homenaje a la tradición, el Fondo de Salvamento volvió a restituir las cruces, basándose en los modelos originales. Llegando a la intersección con la calle Olmedo, otra edificación insigne se muestra, esta vez la Radio Tarque,
fundada en 1955, la cual irrumpe en los hogares quiteños con una programación novedosa para la época. Fruto del esfuerzo y la tenacidad de un joven visionario, Gustavo Erdoíza, que luego de ganar un concurso de locución aceptó el reto de su conciencia para levantar su propia empresa. A lo largo de los años, esta radiodifusora fue víctima de ataques represivos y cuna de destacados políticos, periodistas y personajes de la vida nacional. Siempre bajo sus aspiraciones de verdad, justicia y trabajo, amparada en su lema de Dios, patria y libertad, puso sus micrófonos al servicio de las clases populares. Ese mismo sector que permanentemente lo distinguió con su sintonía y respaldo hasta el año 2016. Además, fue cuna para cantantes populares y escenario de artistas reconocidos que participaron en Canta Usted Si Puede. Es más, la voz en vivo de Julio Jaramillo, principal exponente del Pasillo Nacional, el Ruiseñor de América, se escuchó por última vez en esta radio. El artista se presentó el 4 de febrero de 1978. Los gritos de gol y chistes con la tradicional sal quiteña, así como cada 5 de diciembre los capitalinos esperaban los bailes que organizaba Radio Tarqui. Caminando un poco más, encontramos la segunda cruz en el Real Monasterio de la Limpia Concepción, que funcionó como el primer convento de la ciudad de Quito, ubicada en la calle García Moreno y Chile, muy cerca de la Plaza Grande. Esta nace en 1575, 40 años después de fundada la ciudad, de la convulsión que había sido toda esta etapa en la que los hombres participaron en guerras por la expansión del territorio. Las huérfanas y viudas de entonces buscaron en el convento toda la protección que no tenían en sus hogares y abogaron por la construcción de este. Fue llevada a cabo bajo los auspicios de la Orden de San Francisco, pero debido a un incendio, gran parte de la riqueza arquitectónica de la edificación se perdió, aunque aún se pueden apreciar los retablos de la iglesia con estilos mudéjar y plateresco. Diagonal al monasterio se encuentra la Plaza de la Independencia, también conocida como la Plaza Grande. No fue la primera plaza de la ciudad, pero desde el siglo XVI ha sido un punto de reunión por excelencia y escenario de leyendas y crónicas de Quito, pues está flanqueada por la Catedral, el Palacio Presidencial, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. Justo en el centro de la plaza está localizado el Monumento a la Independencia, inaugurado el 10 de agosto de 1909, del cual se distingue un león herido en referencia a las tropas españolas, un cóndor rompiendo las cadenas de la opresión, emblema del país, y en la parte superior a la diosa romana Libertas, la cual sostiene una antorcha. Aquí convergen los jubilados, quienes son los principales dueños de las bancas, turistas del país y del exterior, fotógrafos, vendedores ambulantes, niños y adultos. Hasta la Plaza Grande han llegado decenas de opositores descontentos con los gobiernos de turno, y también familiares de desaparecidos de gobiernos totalitarios que hasta ahora lo siguen buscando. No obstante, a uno de sus costados en la misma intersección de la calle García Moreno y Chile, se encuentra el espléndido Hotel Plaza Grande, que antiguamente fue llamado Hotel Majestic o Palacio Pizarro. Según el historiador Fernando Jurado Novoa, en el lugar que hoy ocupa el edificio debió encontrarse, casi con seguridad, la casa del gobernador nombrado por el Inca para las tierras del norte del imperio. Posteriormente, durante los primeros años de la colonia, la mitad de la cuadra perteneció a Francisco Pizarro y su familia, obedeciendo así a las leyes de Indias. Entre estas edificaciones se ubica el Palacio de Gobierno, que al igual que la plaza ha sido también el constante escenario de varios episodios de inestabilidad política en la historia del Ecuador. En el año 1799, el barón Luis Héctor de Carondelet es designado presidente de la audiencia y en el año de 1801 contrata a Antonio García, de origen español, quien realiza los trabajos de readecuación y mejoras en el Palacio de la Audiencia y en la Catedral. Durante la época republicana, los presidentes constitucionales, interinos y dictadores han despachado desde este edificio, que es la sede del gobierno de la República del Ecuador. Actualmente la presidencia y la vicepresidencia de la República, así como el Ministerio de Gobierno, ocupan el complejo de Carondelet, que integra los edificios del antiguo Correo y el Palacio de Gobierno, separados por la cochera. La tradición cuenta que habría sido el libertador Simón Bolívar quien le llamó Palacio de Carondelet, asombrado por el buen gusto que tuvo el barón de Carondelet. No obstante, nunca se le ha denominado así en los documentos oficiales. El 6 de agosto de 1875, el palacio fue escenario del capítulo más sangriento de su historia, con el asesinato del presidente Gabriel García Moreno. El mandatario ingresaba al palacio por la escalinata sur, cuando un grupo de conspiradores apostados entre las columnas procedió a atacarlo a tiros y machetazos. García Moreno cayó malherido del atrio del palacio hacia la plaza,
y falleció más o menos 30 minutos después al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores de la vecina Catedral Metropolitana. Una placa de piedra recuerda el lugar del crimen con la siguiente leyenda: Dios no muere. Aquí cayó asesinado el presidente de la República, Dr. Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875. La frase Dios no muere fueron las últimas palabras del presidente antes de morir. A principios del siglo XX, con la dotación en Quito de la luz eléctrica, el teléfono y el telégrafo, el Palacio de Carondelet fue modernizado. El 1 de septiembre de 1975, un grupo de militares comandados por el general Raúl González Alvear se sublevó contra el dictador Guillermo Rodríguez Lara, quien gobernaba el país desde febrero de 1972. Y aunque el dictador no se encontraba en ese momento en Palacio, la Guardia Presidencial resistió al asalto, que como consecuencia causó graves daños en la fachada debido al tiroteo, ya que derribaron con un tanque la puerta de acceso e ingresaron a Palacio, en donde ocasionaron destrozos en el salón de música, la biblioteca y el salón amarillo. El 5 de febrero de 1997, grandes marchas de protesta llegaron hasta las cercanías del Palacio, durante el golpe de Estado en contra del presidente Abdalá Bucaram. Un golpe de Estado congresil que no lo ampara ninguna ley de la República. Bucaram fue evacuado del palacio en una ambulancia por la Guardia Presidencial y enviado al exilio en Panamá. Quienes derrocaron a Bucaram lo acusaron de llevarse consigo varios costales con dinero. Durante el golpe contra Yamil Maguad, el 21 de enero de 2000, el palacio también fue asediado por manifestantes, pero Maguad no se encontraba en la sede de gobierno, por lo que se declaró su abandono del cargo. La junta que derrocó a Maguad, presidida por Lucio Gutiérrez, tomó posesión del Palacio de Gobierno para su efímera dictadura de pocas horas. El 20 de abril de 2005 se produjo otro golpe de Estado, esta vez para derrocar al presidente Lucio Gutiérrez. Los manifestantes asediaron el Palacio de Gobierno y Gutiérrez tuvo que huir a bordo de un helicóptero que aterrizó en una maniobra inédita en la terraza de Carondelet y lo trasladó al aeropuerto de Quito. La avioneta taxió hasta la cabecera 17. Durante los sucesos del 30 de septiembre de 2010, cuando el presidente Rafael Correa se refugió en el hospital de la policía debido a la sublevación policial, miles de partidarios del gobierno esperaron su retorno al palacio y desde el balcón saludó a miles de sus simpatizantes. Cruzando el actual Palacio de Gobierno y acercándonos a la calle Espejo, se encuentra la Catedral Primada de Quito. Este templo fue fundado en el año 1535. En un inicio, las paredes fueron construidas de barro y la cubierta de paja, hasta que en el año 1545 fue nombrada catedral y posteriormente en 1562 se la derribó con el fin de reconstruirla con bases de piedra y cubierta de tejas. La construcción de la iglesia culminó en 1806 y es en 1995 que fue elevada a Catedral Primada del Ecuador, lo que la convierte en el templo católico de mayor jerarquía en el país, y aquí yace la tercera cruz o la cruz mayor. Y es aquí el lugar donde una espectacular leyenda da vida. Cuando Quito era una ciudad llena de misterios y cuentos, existía un hombre de fuerte carácter, a quien le tentaban las apuestas, las peleas de gallos, la buena comida y sobre todo, le encantaba la bebida. Este hombre era conocido como Don Ramón Ayala y apodado el Buen Gallo del Barrio. Con frecuencia Don Ramón regresaba borracho por las noches y se paraba a insultar al gallito de la catedral, y le soltaba una serie de palabrotas a la gente. Lo escuchaba con molestia y asombro. Don Ramón se creía una persona importantísima, y por ser muy rico se sentía alguien muy especial, el mejor gallo del mundo, se pavoneaba en toda reunión social. Pero una vez al pasar para la catedral volvió a desafiar al gallo. En ese momento vio al gallo aumentar de tamaño y furioso volaba hacia Don Ramón. Una enorme espuela le rasgó las piernas y le picoteó la cabeza. Don Ramón cayó herido. El gallo lo sujetaba y no podía moverse. En tono terminante, el gallo le dijo: «Prométeme que no volverás a beber ni a insultarme». Don Ramón dijo que jamás lo volvería a hacer. Se levantó con los pelos parados y se alejó mirando hacia atrás. Cuentan que desde ese día, Don Ramón dejó de beber e insultar al gallito. Pero la catedral siempre fue un sitio para la alta aristocracia quiteña. Por ello, a un lado se construyó la iglesia de El Sagrario, y en ella está la Cuarta Cruz. La construcción de esta iglesia se dio en el periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII. Dentro de esta maravillosa construcción se expresa la riqueza del barroco quiteño. La iglesia se edificó sobre una arquería que cerró la antigua quebrada de Sanguña, contigua a la catedral y que se extendía desde el sector del monasterio de El Tejar, por el occidente de la ciudad colonial, hasta la zona actualmente conocida como La Marín.
Estos trabajos de cimentación fueron dirigidos por el sacerdote jesuita de origen napolitano Marcos Guerra y tiene una profundidad de 14 metros en el lado sur y 3 metros en el lado norte, pues sigue el nivel de declive que presentaba la mencionada quebrada. Esta iglesia alberga obras de destacados artistas. La obra de Legarda decora de manera espectacular las columnas, y la obra de Francisco Aldán le da vida a la bóveda central, que termina en una imperiosa cúpula, decorada con pinturas al fresco de escenas bíblicas con arcángeles. Del lado izquierdo de la iglesia del Sagrario se encuentra desde 1952 el pasaje comercial Amador, que reemplazó al pasaje Royal de estilo neoclásico edificado a inicios del siglo anterior. El Amador fue el primer centro comercial del país y así lo destacaron en las primeras planas los periódicos de la época, al dar cuenta de su inauguración oficial con la presencia del presidente Galo Plaza Lasso y de las autoridades de la iglesia. Fue diseñado por el famoso arquitecto italiano Francisco Durini, encerrando tiendas de novedades que recuerdan a los almacenes de novedades de París. Vamos llegando a la iglesia de la Compañía de Jesús localizada en el cruce La García Moreno y Sucre. Es el templo cumbre del barroco latinoamericano. Sobrecoge la belleza y el esplendor de este, en su ambiente único de pan de oro que cubre los pilares, bóvedas y cúpulas. Su fachada barroca es una obra de arte en piedra andina. La portada de su templo mayor fue labrada totalmente en piedra volcánica. El retablo mayor contiene las 4 esculturas de las comunidades religiosas que evangelizaron a Quito. En este templo podemos apreciar que abunda el arte. Cuenta la leyenda que el rey Felipe IV, que gobernaba España en esos años, preocupado por el inmenso costo de la obra, se asomaba a lo alto de las torres de su palacio en el Escorial y miraba por el horizonte hacia el oeste, diciendo: «Cuesta tanto la construcción de ese templo que debe ser una obra monumental, entonces deben verse desde aquí sus torres y cúpulas». No sabía el soberano que el valor de ella no era por su tamaño, sino por la belleza de su arquitectura, su construcción y sus ricas piedras talladas maravillosamente, lo cual es cierto, pero una de las obras que más resaltan y son más vistas es el cuadro del infierno, una representación de lo que sería la casa de Lucifer, quien castiga los pecados capitales. Se cuenta que aún a inicios del siglo XX, muchas madres llevaban a sus hijos a ver la pintura para que sepan a dónde irían a parar si no obedecían y si no cumplían con los mandamientos católicos. Otra peculiaridad de esta iglesia es que es la única que no cuenta con torre de campanas, debido a que ésta se derrumbó después de un terremoto, y aunque hubo varios intentos por reconstruirla debido a peripecias al pasar del tiempo, esto no se pudo llevar a cabo. El complejo de la compañía incluye la residencia San Ignacio, casa madre de los jesuitas en Ecuador, pero durante la colonia, esta manzana albergó al Seminario San Luis, al Colegio Máximo, a la Universidad San Gregorio Magno, hoy Centro Cultural Metropolitano, y la Biblioteca Municipal, así como la Cárcel Real, en donde fallecieron nuestros próceres de la independencia en la masacre del 2 de agosto de 1810. Desde 1862 funcionó el Colegio San Gabriel y el Colegio San Luis Gonzaga. Sin embargo, aunque aquí se encuentra la quinta cruz en el exterior, la cruz de piedra que se aprecia sobre la línea de fábrica de la acera, antes estuvo unida a la iglesia por un hermoso pretil que cerraba el atrio. La base de esta, con sus estupendas molduras y sus magníficas proporciones, hacen de ella un verdadero monumento arquitectónico, digno de contemplación y estudio. Quizás es la más bonita. Cabe decir que muchos de los tesoros de la iglesia fueron subastados o llevados a España, donde hoy son piezas importantes en museos y hasta en varios de los palacios reales de Madrid. Existen 2 que se han mantenido inamovibles con el tiempo: los restos de Santa Mariana de Jesús y el cuadro del Milagro de la Virgen Dolorosa. Continuemos con nuestro recorrido. Caminando por la calle García Moreno y al pasar por estas iglesias vamos encontrando que la calle muestra el sincretismo religioso de los ecuatorianos, pero también muestra el ágil movimiento de los quiteños y su tenacidad para trabajar, quienes cerca de ahí han organizado sus comercios, restaurantes y cafeterías. Se vende desde huevos, frutas, hortalizas, películas piratas, cobijas, botas en locales regularizados, pero también se encuentran muchos vendedores ambulantes que se mezclan entre los turistas y mendigos. Aquí existe un gran número de personas de ascendencia turca y siria, que a inicios de los años 50 crearon los primeros almacenes de moda y telas, y ahora son opacados por tiendas de ofertas chinas. Solo en la cuadra de la García Moreno, entre Sucre y Bolívar, está el antiguo Banco Central, hoy Museo Numismático. La Casa Museo de María Augusto Urrutia,
de una noble dama quiteña de la aristocracia, y no podía faltar la botica alemana, la primera droguería o farmacia de la ciudad. Esquela García Moreno refleja la calidad de vida de sus habitantes y con ello inicia el proceso de segregación socioespacial, ya que cada uno de sus habitantes y transeúntes ocupa un lugar propio. Así llegamos hasta el Arco de la Reina, donde los olores se funden por la gran variedad de locales de dulcerías tradicionales, pero hasta ahora esta edificación tiene varias interpretaciones del porqué de su construcción. Algunos historiadores dicen que la antigua ciudad de Quito se la cerraba por las noches, y ahí que en ese lugar se encontraba una puerta. Otros dicen que cerraba el paso a enfermos, locos y pobres, porque al cruzar sus puertas se encontraba del otro lado el antiguo hospital de San Juan de Dios, el hospital psiquiátrico San Lázaro y algunos barrios de indígenas. Otros dicen que este arco fue construido en 1726 para darle un techo a los devotos de la iglesia que se aglomeraban frente a esta. Sin embargo, junto al arco se halla la sexta cruz dentro del monasterio del Carmen de San José o el Carmen Antiguo, construido en el año 1653, ubicada enfrente del Museo de la Ciudad, exactamente entre la calle García Moreno y Rocafuerte. Aquí las religiosas mantienen una vida austera y de estricta entrega. Como penitencia, practicaban la flagelación utilizando varios objetos. En la actualidad solo se les permite salir del convento en casos de suma importancia. En este monasterio se encuentra la antigua casa de Santa Mariana de Jesús, la primera santa ecuatoriana. En este lugar existe una leyenda de un milagro, el milagro de la Azucena de Quito. Cuenta la leyenda que Marianita de Jesús iba todos los días desde que tenía 12 años a orar en la vecina iglesia de la compañía. Pero 1645 fue un año difícil. Las pestes asolaban Quito y Riobamba. También erupcionó el volcán Pichincha. Entonces Marianita de Jesús, en medio de la misa, ofrendó su vida por ellos y el Señor. Ella atendió a los enfermos, les ayudó con alimentos y ropa, pero contrajo una alta fiebre y a pesar de que los médicos vinieron a practicarle sangrías y a darle infusiones, ella murió el 26 de marzo de 1645. Días después, una indígena llamada Catalina alertó que en una esquina de la huerta donde a ella le gustaba pasear, habría brotado una enorme y blanca azucena de 1,5 metros de alto, de grandes flores blancas, brillantes como estrellas, y su perfume se extendió como un santo manto por toda la casa. Se piensa que es la azucena de Santa Mariana de Jesús, porque al escarbar en la tierra las raíces estaban cubiertas de sangre. Hoy toda esta edificación se abre como museo. Curar el cuerpo, sanar el alma. Este era el lema principal del Hospital San Juan de Dios, donde la fe era un elemento esencial y los conocimientos se fusionaban con las prácticas tradicionales de la América precolonial. El rey Felipe II mandó a construir el hospital en 1534, 31 años después de la fundación de Quito. Fue fundado en 1565, bajo el nombre de el Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Real Patrocinio, hasta 1705, cuando empezó a ser más conocido como Hospital San Juan de Dios. El hospital disponía de 2 hectáreas con áreas específicas para cada sector de pacientes. El rey ordenó que se atendieran a los pacientes naturales de las tierras conquistadas, a los nacidos en España y sobre todo al ejército que cuidaba su colonia. El hospital también funcionó como hospicio, maternidad, pediátrico, asilo de personas con enfermedades venéreas y dermatológicas, entre otros, y atendieron en su interior yerbateros, chamanes, curanderos, médicos, baberos, sangradores, monjas de la caridad, barchilones, tecnólogos, asistentes sociales y frailes. También en las instalaciones del hospital, el indígena Luis Chusig, precursor de la independencia, el cual para poder estudiar medicina tuvo que cambiar su nombre al de Eugenio Espejo y hacerse de un título de nobleza, especuló que la causa de muchas enfermedades eran provocadas por animálculos microscópicos que se introducen en el cuerpo de las personas, mucho antes que Pasteur lo descubriera. Asimismo, el médico Pedro Leiva develó la cura de la malaria que se encontraba en la corteza del árbol de quina. A partir de 1998, estas instalaciones se rehabilitaron para convertirse en uno de los museos más importantes de Quito, el Museo de la Ciudad, que es un espacio de encuentro para el diálogo, la reflexión y el debate intercultural e intergeneracional. Es aquí, en las intersecciones de la García Moreno y la Ronda, así como en la calle Loja, donde la calle de las 7 Cruces muestra su lado ecléctico, ya que conjuga historias de miedo para ahuyentar a los bohemios de la zona y donde se sacian los pecados de la carne. Muchos de los moradores dicen que las almas del antiguo hospital se han quedado ahí, y en las noches se escuchan a mujeres y niños llorar para asustar a los borrachines y mujeres de la vida alegre.
Pero entre estas manzanas nacieron pintores, escritores y poetas de los años 30, que compusieron los más tradicionales pasillos, canciones propias ecuatorianas y albergaron a políticos, caudillos y románticos. Lastimosamente, esta zona alberga lo que la ciudad no quiere ver y ansía despojarse: prostitutas, mendigos, viejecitos indigentes y gente pobre. Fue hasta antes de 1970 que este sector, conocido como la 24 de Mayo o Boulevard 24 de Mayo, se levantaba el Teatro Puerta del Sol, con una pista de patinaje incluida, la cervecería La Victoria, pionera en la ciudad. Sin embargo, fue convirtiéndose cuadra tras cuadra en mercados populares, con innumerables tiendas de muebles baratos, ropa y objetos usados. También hubieron paradas de buses interprovinciales, y poco a poco pasó a ser una zona roja. Así comenzó el éxodo de la gente adinerada. Las casonas de Boulevard quedaron como conventillos, habitados por estudiantes de provincias, de radios añejas como la Marañón y en casas de cita. Cruzando por ahí se arriba la séptima y última cruz, ubicada en la García Moreno y Ambato, en el Hospicio Jesús, María y José. Fundado a finales del siglo XVIII, que tras la expulsión de los jesuitas, la autoridad real dispuso que el abandonado colegio de los jesuitas, que funcionaba en un amplio terreno al pie del panecillo, se utilice como edificio para albergar indigentes, vagabundos, pordioseros y mendigos, que deambulaban por las calles de la Real Audiencia. Sin embargo, en 1785, el presidente de la Audiencia y el obispo de Quito suscribieron el acta de creación del Hospicio de San Lázaro, llamado de esa manera porque atendía fundamentalmente a leprosos. Era además correccional de niñas y asilo de huérfanos. El hospicio, más que ningún otro establecimiento asistencial, pasó grandes penurias en su vida. Con la llegada de las Hermanas de la Caridad, algo cambió la situación, pues las religiosas vivían en el mismo edificio, atendiendo de mejor manera a los asilados. Se hicieron reformas y reconstrucciones, eliminándose las posilgas donde se encerraban a los enfermos mentales. La situación a mediados del siglo XX era desastrosa, por el hacinamiento, la falta de recursos económicos y el deterioro del edificio. En 1972 adoptó de forma oficial el nombre de Hospital Psiquiátrico San Lázaro, y para mediados de la década de 1990 solamente quedaron 200 pacientes. La mayor parte de ellos sin poder egresar, pues se encontraban abandonados por sus familiares. Desde su fundación, varios fueron los intentos de cambiar su estructura y sistema de atención psiquiátrica, coercitiva y custodial, sin resultados satisfactorios. Ahora este centro fue trasladado a otra zona de la ciudad, para brindar mejor atención a los pacientes y en algo coayudar a que tengan una vida digna. Estas escalinatas llevan a la colina del Panecillo, elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que está coronada por una escultura gigante de aluminio, la más grande del mundo. A su llegada a Quito, los españoles no encontraron más que cenizas de lo que fue la segunda capital del Tahuantinsuyo.